Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Una vez más estamos con ustedes para compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que ha pasado, por estos nuevos planes que podemos poner delante de su presencia, por proyectar nuestra vida. Cada uno de ustedes ha pasado una semana, esperamos que haya sido una buena semana. Por estos tiempos escuchamos noticias de muchas personas que han estado enfermas, muchas personas que han estado en dificultades. Y de esa manera también hemos orado con el mismo ímpetu que a veces uno pone para angustiarse. Con esa misma fuerza y ese mismo ímpetu oramos a nuestro Dios para que sea obrando y dándonos sabiduría. Les invito a que comencemos en esta enseñanza, en este día, orando a nuestro Dios para que Él sea dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, y que quizá la palabra que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes sea la palabra que usted necesita. Le invito a que cierre sus ojos si lo puede hacer y oremos juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por regalarnos la vida, por regalarnos otro día más de existencia. Te damos muchísimas gracias por tu ayuda, por tu bendición. Señor, porque hemos podido experimentar tu poder, tu bendición en cada uno de nuestros días. También en medio de las dificultades, Señor, vemos que tú nos ayudas y que una obra sobrenatural tú actúas sobre nosotros. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios, entendidos, Dios mío, a tomar las medidas de seguridad sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, todo lo que sea necesario, Señor, para que estemos en paz. Te pido, Dios poderoso, por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas, Señor, que por alguna razón les han diagnosticado el virus y están en una clínica. Te pido, Dios Santo, que obres tú, que dé sabiduría a los médicos para que hagan el tratamiento que se requiere con cada persona, que la medicina que ellos receten sea la adecuada para cada uno, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos muchas gracias y yo te pido, Dios, que seas tú hablándonos hoy a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que está en la carta o en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo final del capítulo 10, el versículo 39. Y hemos titulado esta enseñanza, si retrocedes, pierdes todo. Retrocedemos y perdemos todo. Ahora, pareciera esto como que es un absoluto y como que a veces los absolutos son peligrosos. Es cierto, no es que si retrocedemos en nuestra vida vayamos a perderlo absolutamente todo, pero la pérdida puede ser muy grande en nuestra vida. Si retrocedemos, y vamos a hablar en esta enseñanza en qué áreas de nuestra vida podemos retroceder y de qué manera estaríamos perdiendo algunas cosas que para muchos de nosotros pueden ser valiosas, que hemos logrado conseguir, que hemos logrado alcanzar y que de un momento a otro podemos estarlas echando a perder. En la carta a los Hebreos o el libro de los Hebreos hay esa dualidad, si es una carta o si es un libro. Particularmente pienso que es un libro, ¿no? Por lo extenso. Sin embargo, hay cartas que también pueden ser muy largas. Pero distintamente de eso, la carta tiene unos destinatarios específicos y la carta se ha titulado Carta a los Hebreos. Es decir, carta a los que en ese momento hacían parte de la comunidad judía, pero que creían en el Mesías, que creían que Yeshua o Jesús, como usted también lo puede conocer, el Mesías, era el Mesías prometido a Israel. Entonces esta epístola, esta carta que se le da la alusión a que el autor es Pablo, algunos dicen que no, sin embargo la carta tiene un contenido que es muy especial. Esta carta la debería leer todo creyente de nuestros días hoy, porque ayudaría a aclarar muchísimo de algunas partes de lo que tenemos en el Antiguo Testamento o Tanaj, como también se le conoce, y cómo deberían ser aplicadas hoy. Esta carta es muy especial porque le da el lugar al Mesías que debe tener, más allá
que a cualquier rito o tradición que algunas veces algunos piensan que va por encima de la palabra. Entonces la carta ubica mucho. El autor de la carta, que probablemente es Pablo, o puede ser algún otro que también le han atribuido esta carta, está enfocado a hablarle a unas personas que conocen todas las escrituras, que conocen todo lo que para nosotros de Occidente es el Antiguo Testamento, se llama en hebreo Tanaj. La persona que recibe esta carta tiene bien claras las escrituras, conoce muy bien el contexto. Entonces, el autor les está escribiendo muchísimas cosas acerca del sacerdocio del Mesías, acerca de los sacrificios, cómo se ve hoy esta parte para nosotros. Y luego ha llegado a una parte en que confronta a los lectores de la carta con el asunto de estar pecando deliberadamente, o sea, haciéndolo a propósito, haciéndolo conscientemente. Casi todo el mundo transgrede los mandamientos y transgrede la palabra de Dios conscientemente. Entonces va a llegar a una parte donde les dice, si hay alguna persona que está transgrediendo los mandamientos, si hay alguna persona que está quebrantando la manera justa y la manera lógica de vivir, porque para eso son los mandamientos, entonces dice, ya no hay más sacrificio por esa persona. Cuando esta carta se escribe, aún el templo en Jerusalén está construido, no ha pasado el año 70 después del Mesías, que es cuando Roma viene y destruye el templo de Jerusalén. Entonces, la carta se escribe y ahí hay un templo, y ahí se están llevando sacrificios. Indistintamente si el Mesías llegó, murió y resucitó, los sacrificios se siguieron entregando. La gente siguió llevando sacrificios porque todos los sacrificios no se daban por el perdón de los pecados. Habían otros que eran por gratitud, habían otros que eran ofrendas de vegetales. Y recuerden ustedes que los sacerdotes de ese templo de Jerusalén comían de parte de algunos de estos sacrificios. Entonces los sacrificios se siguen dando y unos de esos sacrificios tienen que ver con el perdón de las personas. La palabra en sí sacrificio es la palabra corbán, y el plural es korbanot. Y la palabra corbán va enfocada a acercarse, sino que la tradujeron como sacrificio, porque era lo que se llevaba allí, los animales. Sin embargo, el propósito de estos animales o de estos vegetales era que la persona tuviera que acercarse al altar, acercarse al templo, anteriormente al tabernáculo, donde estaba el sacerdote, y poder hacer unas oraciones, unas dedicaciones de su entrega de esos animales. Y la idea era que la persona que llevaba este animal por el perdón de los pecados, recuerden que no solo habían sacrificios por el perdón de los pecados, habían otros sacrificios por la paz, de gratitud, todo esto. Entonces la persona lo entregaba y lo que hacía era que le obligaba a ir, tener una cercanía a un sacerdote, y este sacerdote podría darle instrucciones a esa persona sobre cómo mejorar su vida y cómo cambiar su vida. Entonces, en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, va a decir, cuando una persona lo hace conscientemente y lo sigue haciendo, ya no hay más sacrificio que hacer. ¿Para qué hace esto de llevar un animal allá si lo está haciendo ya conscientemente de que está transgrediendo los mandamientos de Dios? Entonces dice que una persona que hace eso es similar al que pisotea la sangre del pacto. Es decir, al que la tiene por vana, al que la tiene como que no le sirve. Entonces va a llegar al texto en el cual quiero basar la enseñanza para usted hoy, y es el versículo 39. Tenga en cuenta otro aspecto de esto de la carta e incluso de la misma Biblia. La Biblia no venía escrita en capítulos ni en versículos. Esas son divisiones que se hicieron posteriormente. Posteriormente se dividió en capítulos y versículos. De manera que cuando el escritor de la carta a los Hebreos está redactando su carta y la está escribiendo, él no para decir, acá termino el capítulo 10 y comienzo el 11. No, la carta es de corrido. Esta división se hace después. Por eso es importante que cuando lee uno un pasaje de la Escritura, tenga en cuenta que el contexto no acaba donde termina el versículo o el capítulo, sino que es muy probable que tenga usted que leer mucho texto para entender lo que quiere decir. Entonces, intentémonos imaginar que esta carta la estamos leyendo en el escrito original y que no tiene división de versículos ni de capítulos. Entonces diría, y voy a comenzar a leer desde el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden, o sea, pero nosotros, o sea, que viene diciendo algo más. Pero voy a leer desde ahí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí continúa el famoso capítulo 11, del cual ya compartimos una de estas enseñanzas de Raíces de la Fe en Casa. Se lo puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Pero entonces, esa porción del capítulo 11, que tanto nos gusta, siempre se habla de los héroes de la fe, y nos van a contar todo lo que ellos hicieron por la fe, viene precedida por este contexto que le estoy diciendo. El escritor ha dicho, ustedes saben que al templo se llevan sacrificios, pero si una persona peca deliberadamente, es decir, siendo consciente de lo que hace, y lo hace una y otra vez, y no corrige eso, es porque tiene por inmunda, pisotea la sangre del pacto, o sea, la sangre que nuestro Mashiach, nuestro Mesías Yeshua o Jesús derramó en el Calvario. Tiene por inmunda, como si fuera por impura, ¿sí? Y entonces dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que nos vamos hacia atrás. Y por eso luego viene a hablar de todas estas personas que se consideran héroes de la fe. Es decir, primero habla de alguna persona que no toma en cuenta los mandamientos ni la palabra de Dios para su vida. Segundo, que practica los pecados frecuentemente y sin ningún resquemor, sin ninguna llamado al arrepentimiento o a tener conciencia de lo que no debe hacer. Y en tercer lugar está diciendo, nosotros no somos de esos, de los que retroceden. O sea, nosotros no somos de los que en lugar de estar avanzando, nos echamos para atrás. No. Y entonces luego, para reforzar ese concepto, el autor de la carta a los Hebreos dice, y les voy a hablar de personas que tuvieron emuná. Acuérdense, en los que han venido siendo consecuentes con esta enseñanza, que la palabra que fue traducida al español como fe, en hebreo se dice emuná. Y que emuná no es solo creer, como nosotros en el occidente de Israel estamos convencidos de que emuná es solamente creer o que fe es solamente creer. Dentro del contexto hebreo, dentro del contexto del idioma del pueblo de Israel, la palabra emuná son dos acciones. Creo y como creo, actúo con base en lo que creo. Es así como se debe entender la fe en el contexto hebreo. No solo creer, sino que como yo creo, yo actúo. Entonces, hilando y enlazando este tema, si una persona se acerca a Dios porque ha cometido una infracción, debe ser consecuente de que se tiene que apartar. Si no lo hace y lo repite, es como que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Entonces nosotros no debemos ser así, es lo que dice el autor de la carta. No debemos ser así, sino que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y luego dice, y como ejemplo, les voy a dar todas estas personas que ustedes bien las conocen, porque están en las Escrituras. Entonces nos va a hablar de Abraham, nos va a hablar de Isaac, nos va a hablar de Jacob y de todas las personas que están narradas en lo que conocemos como Antiguo Testamento, que son considerados héroes de fe. Entonces, centrándonos en el texto, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. La perdición no es solamente en el ámbito religioso. Casi siempre que uno estudia la Biblia, tiende a todo enfocarlo hacia la religión, hacia todo lo que tiene que ver con Dios. Y hay que tener claro algo, la Biblia sí nos sirve para guiarnos y acercarnos al eterno Dios, a nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo. Eso es muy cierto. Pero también la Biblia da normas de vida. También la Biblia enseña cómo ser vencedores. También la Biblia enseña cómo ser personas sabias para administrar nuestros recursos. La Biblia enseña normas de salud. La Biblia enseña normas de justicia. O sea, la Biblia en sí es como una constitución de una nación, de un país. Curiosamente, el pueblo de Israel que recibió los mandamientos, y está narrado acá en la Biblia al comienzo, los recibe y los transcribe por medio de Moisés. Es Moisés el encargado de hacerlo. Y la gran cantidad de mandamientos que hay en la Biblia fueron dados para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y se llamaba pueblo de Israel, pero todavía no había una nación que se llamara Israel. Dios les da a su pueblo unas normas de vida que no atañen únicamente a la parte religiosa. Son normas de vida que sirven
para la vida en comunidad, sirven para la vida social, sirven para la vida en cuanto a la higiene y la salud, sirve para la agricultura, sirve para el dinero, para el manejo del dinero. Todas esas normas que se han llamado mandamientos y algunos las llaman leyes de manera despectiva o un tanto así como abominable, como si las leyes de Dios fueran abominables, pero Él fue el que las dio en cuanto a las festividades y todo eso todo lo dio Dios. Y entonces estas normas, cuando son transgredidas, cuando son rotas estas normas, cuando deliberadamente nosotros rompemos esos preceptos que Dios nos da, es como si estuviéramos retrocediendo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, nosotros no somos de los que quebrantamos la palabra de Dios y seguimos quebrantándola. Sino nosotros somos los que vamos hacia adelante. Como prueba están estos hombres y mujeres llamados hombres y mujeres de fe en la Biblia. Entonces, en sí, ¿qué es retroceder? Porque si retrocedemos, perdemos todo. Es el título de nuestra enseñanza hoy. Si retrocedemos, perdemos todo. Entonces, en cada área de nuestra vida, deberíamos de evaluar si estamos retrocediendo. Vuelvo y les digo, la palabra de Dios da normas de vida en todas las áreas de la vida del ser humano. Muchas de esas normas ya no son aplicables para nosotros, en primer lugar porque hay que evaluar qué normas fueron dadas específicamente para cuando la gente viviera en Israel, cuando fueran agricultores todos, pero la esencia de esas normas pueden ser aplicadas hoy en nuestra vida. Cuando nosotros quebrantamos esas normas, es como si estuviéramos retrocediendo. Por ejemplo, hay una norma que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si yo empiezo a dejar de amarme a mí mismo, voy a dejar de amar al prójimo. Si yo rompo ese consejo, esa norma que Dios me ha dado, es como si estuviera retrocediendo. Porque yo sé que cuando amo al prójimo voy a tener paz. Porque yo sé que cuando amo al prójimo voy a tener bendición. Que cuando amo al prójimo y le sirvo y le ayudo, yo voy a tener personas que me van a ayudar a mí después. Entonces, quebrantar eso hace que yo retroceda. Por ejemplo, la Biblia habla en cuanto a la justicia social. Y la Biblia dice, por ahí en alguna de las leyes que están escritas en el libro de Levíticos, dice, si tú tienes un buey y ese buey tiene fama de ser corneador y tú no lo metes en un establo y ese buey anda por ahí suelto y corneó a una persona, dice, ese buey tiene que ser sacrificado. Con lo que se logre vender de la carne o con la carne misma, se va a intentar indemnizar a la persona que sufrió la cornada de este buey. Y tú tienes que pagar por ese daño que permitiste que se hiciera. Por supuesto, hoy nosotros no tenemos bueyes, o de pronto no sé cuántos de ustedes tengan bueyes en su casa, o de pronto si tienen una finca. Pero la esencia, ¿cuál es? La esencia es, si tienes algo bajo tu dominio o es de tu propiedad, y ese algo puede llegar a hacerle daño a otra persona, y si tú no te encargas de prevenir este daño, y llegase a dar este daño, tú tienes que pagar. Puede ser que usted tiene de pronto una bicicleta que le fallan los frenos y usted no tiene cuidado de mandar a arreglar los frenos y en un día se va usted desbocado contra una persona y le hace daño. Es exactamente el mismo ejemplo de lo que pasaría con un buey. Le corresponde a usted pagar. Entonces, cada vez que yo me separo de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, es como si estuviera retrocediendo. Ahora, en el ámbito de la salud, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. En esta área de la salud, en este tiempo en que la salud está siendo tan vulnerable, en que la salud ha sido tan atacada por esto del virus, por otras enfermedades, uno debería ser prudente y aprender a cuidarse. Si uno no lo hace, es como si estuviera retrocediendo. Si en este tiempo que hay escasez económica, usted no sabe ahorrar, usted no sabe cuidar sus finanzas, es como si estuviera retrocediendo. Siempre que nosotros sabemos que algo es bueno, que hacerlo nos trae bendición y bendición a otras personas, y no lo hacemos, es como si estuviéramos retrocediendo. Cuando usted, en cuestiones de carácter,
Es una persona que ha logrado superar la ira, la envidia, el enojo, el hablar mal, las groserías. Y de un momento a otro, usted se empieza a olvidar de eso y empieza a hacer lo que hacía antes. Literalmente, esto es retroceder. El autor de la carta a los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden. Y la pregunta para usted es, ¿usted es de los que retroceden? ¿Usted es de los que, por cuestiones de lo que está ocurriendo a su alrededor, se está echando para atrás? ¿Es de los que su fe está decayendo? Por eso el capítulo 11, después de este texto, va a hablar de las personas que históricamente mostraron que tuvieron fe, que creyeron y actuaron. ¿Es usted de los que frente a las dificultades se comporta como si no tuviera esperanza? Frente a las enfermedades, usted llora y clama como si no tuviera a Dios, como si no tuviera ayuda. Eso es retroceder. Por este tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que incluso cuando uno cree en Dios, cuando uno tiene una fe, cuando uno tiene un camino, no está exento de sufrir pérdidas, no está exento de enfermarse, no está exento de perder dinero o perder el trabajo, porque estamos en el mundo, estamos en el ámbito secular. Dios nos puede proteger, de hecho Dios lo hace, pero tarde que temprano alguna cosa de estas nos puede llegar a ocurrir en nuestra vida propia. Y eso nos va a hacer que retrocedamos, eso nos va a hacer renegar de nuestra fe. O sea, ¿a qué se está enfrentando usted que está poniendo a prueba verdaderamente lo que usted cree de Dios? ¿Qué está pasando en su vida? Que incluso usted ha podido llegar a un momento en que dude si será verdad que Dios existe, si será verdad que vale la pena seguir un camino, si será verdad que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y empieza usted a dudar. Ahora, dudar no es malo, dudar nunca es malo. De hecho, la base del conocimiento es la duda. La duda se va a convertir en algo malo cuando yo no me motivo a buscar respuestas, cuando yo no me motivo a ratificar qué es lo que creo. Hay la narración en uno de los evangelios que cuando Yeshua resucita, se le aparece a sus discípulos y Tomás le dice a otros, si yo no meto la mano en su costado, yo no voy a creer. Y entonces recibe una censura porque dudas. No es solo que él estuviera dudando de que el Mesías había resucitado, en eso no hay problema. Podía haber dudado de que el Mesías había resucitado, eso era normal. Nunca habían visto a alguien que crucificado y muerto como murió el Mesías hubiese resucitado, a pesar de que el Mesías resucitó personas. El asunto es que Tomás no está dudando solo de la resurrección. Tomás está dudando de todo su camino, de los años que ha invertido para seguir al Maestro, del tiempo que ha invertido para seguir esta fe. Y está pensando, quizás he perdido el tiempo. Ahora, y él lo quiere comprobar y lo comprueba. El mismo Mesías le da la oportunidad de que lo compruebe. De manera que usted puede dudar en este tiempo. Usted puede dudar de lo que le pasa, incluso pensar, ¿será que Dios me ha dejado solo? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que vale la pena guardar mi vida? ¿Será que vale la pena seguir este camino? Y entonces el escritor de la carta a los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que vamos es adelante. Y luego dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es muy probable que usted en este tiempo haya tenido crisis espirituales. Y en medio de las crisis espirituales se viven verdaderamente momentos muy angustiantes. Cuando usted puede sentir como si Dios lo hubiera abandonado, literalmente como si usted estuviera solo. Cuando usted está confiando, por ejemplo, en una comunidad a la que usted pertenece, una congregación a la que usted pertenece, y no encuentra que su líder, llámese como se llame, el pastor, el moré, el rabino, el sacerdote, como quiera que se llame, no lo contacta usted para preguntarle cómo está. Las personas que son de su comunidad, de su congregación o de su iglesia, no aparecen. Y empieza usted a pensar que está solo y empieza a retroceder. Y en la primera instancia donde uno retrocede es en el pensamiento. Es cuando lleno de pensamientos negativos generalmente, Dios me abandonó, Dios no me sana, Dios no sana a mi familiar,
Dios ha visto que he perdido el empleo y no ha hecho nada, y culpa a uno a Dios sin darse cuenta, está culpando a Dios de todo lo que a uno le pasa. Y empieza a flaquear primero en su mente, su espíritu se empieza a debilitar y ya no quiere usted buscar a Dios, ya no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere estudiar la palabra de Dios. Sin darse cuenta, usted está retrocediendo. Sin darse cuenta, está volviendo a llenarse su mente de pensamientos, de palabras, de conceptos que no son para nada edificantes. Y está retrocediendo sin darse cuenta. Sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta, empieza a volver a tener contacto con personas que no son para nada positivas, con personas que para nada le aportan. Y sin darse cuenta, usted está retrocediendo cada vez más. Si usted retrocede tanto en lo que cree, en lo que usted es, en lo que usted sabe, está muy propenso a perderlo todo. Y puede ser que parezca un absoluto, como le decía yo al principio de esta enseñanza, pero en realidad perderlo todo no es que se quede absolutamente sin nada, no es eso, sino a perderlo fundamentalmente, que es la parte de la vida espiritual. ¿Saben ustedes que la mayoría de seres humanos tienen casi que toda su vida organizada, menos el área espiritual? Hay gente que materialmente vive muy bien, hay gente que tiene una muy buena salud, hay gente que tiene un muy buen estudio y hay gente que se desarrolla en la vida como pez en el agua. Pero el área espiritual, muchas personas no la tienen bien organizada, bien delineada. Y es quizás donde eso le ha ayudado a usted para mostrar ventaja frente a aquellos que no creen en Dios o frente a aquellos que dicen creer en Dios, pero en realidad no son disciplinados en una creencia hacia Dios. Y es quizás en esa área donde usted siempre es lastimado en primer lugar. Cuando las cosas salen mal, en primer lugar, el área que usted se deja afectar es el área espiritual. Cuando usted se deja afectar en el área espiritual, empieza a decaer en experiencias y en actividades de carácter espiritual. Entonces ya no quiere usted orar más. Cuando uno no ora, puede ser que en principio uno no se dé cuenta cómo afecta eso en el resto de la vida. Pero es que la oración es la conexión con nuestro Dios. La oración es como si tomáramos nuestro celular y le hiciéramos una llamada a Él y pudiéramos contestar y hablar con Él. Eso es la oración. O el WhatsApp o alguna otra red para comunicarnos con Él. Pero la oración es algo espectacular porque no requiere una cita previa con Él. No requiere un lugar específico, no requiere una hora específica del día. Y la oración quizás es la primera actividad que se ve reflejada en nuestra vida que estamos retrocediendo, porque ya no queremos orar, porque las cosas no salen como uno espera y ya no queremos orar. Seguidamente la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos historias de personas de tiempos muy lejanos a nuestros días, ¿sí? Y luego encontramos las historias del Mesías. Y ya eso no nos empieza como a dar sabor, como a darnos alegría. Entonces ya no nos importa estudiar la palabra, ya no nos importa congregarnos, aunque en este tiempo la mayoría de creyentes se están congregando todos a través del internet, pero se empieza a tenerle apatía a todo eso. Y todo eso no es sino simplemente que estamos retrocediendo. Solo usted sabe el lugar a donde usted ha podido llegar por su fe, por su creencia, por la fortaleza que Dios le ha dado. Si quizás todo lo que está pasando en estos días, a través del virus, de la pandemia, de todas las cosas que están surgiendo, si todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor de tener su empleo en peligro, o su negocio en peligro, su empresa en peligro, le ha hecho decaer su fe, el autor de la carta a los Hebreos está diciendo: nosotros no somos de los que retroceden. Y luego va a dar ejemplos de personas que no retrocedieron. ¿En qué grupo de personas se encuentra usted hoy? ¿De los que retroceden para perdición? ¿De los que se olvidan de lo que han avanzado, lo que han aprendido, lo que han vivido, las experiencias que han tenido? ¿Las están echando al olvido por las circunstancias? No somos de los que retroceden. Es un absoluto, es una declaración imperativa. No somos.
de los que retroceden, si no somos de los que retroceden, entonces, ¿de qué grupo hacemos parte? De los que avanzamos. Y el avanzar no tiene que ver solamente con recursos materiales. El avanzar no tiene que ver únicamente con dinero, con bienes físicos. El avanzar es que usted, en medio de las dificultades y de las pruebas, pueda sostenerse en pie. Eso es avanzar. Muchas personas están acostumbradas a que cada vez que llega una prueba o una dificultad o una tribulación a su vida, de inmediato se comportan como niñitos malcriados, a llorar y a gritarle a Dios y a preguntarle a Dios por qué y a llamar a todo el mundo, cosa que no está mal. Uno puede llamar a las personas para que lo respalden a uno en oración o con un consejo, pero si eso ya se vuelve un hábito en usted, usted no ha entendido que los obstáculos, principalmente lo que van a propiciar en nosotros es madurez. Cuando nosotros nos enfrentamos a un obstáculo, esto que voy a decir no es fácil. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo, el obstáculo lo que tiene que servir en nosotros es que nos va a hacer más fuertes. Porque ahora lo hemos superado y estamos listos para otra cosa grande que vendrá para nuestra vida, que nos va a enfrentar si verdaderamente tenemos una fe fuerte. El autor de la carta a los Hebreos dice: nosotros no somos de los que retroceden. Si se tuviera que utilizar un lenguaje más coloquial y más común, diría: nosotros no somos gallinas. A la gallina se le ha dado las cualidades de que corre frente a cualquier cosa. Las gallinas se asustan muchísimo. Y es un animal que ha servido como ejemplo del cobarde. La palabra diría en otros términos, porque nosotros no somos cobardes. Porque nosotros no somos de los que frente a la primera dificultad o frente al primer obstáculo salimos a llorar y a quejarnos. Nosotros no somos de esos. Ahora, eso no es fácil. Eso no es fácil. La palabra del Señor no nos enseña nunca a esconder nuestro dolor o a esconder nuestras crisis. No, jamás, jamás. Pero la palabra del Señor nos enseña que siempre que estamos débiles, que siempre que estamos a punto de ser destruidos, no lo estamos, porque podemos venir delante de la presencia de Dios a que milagrosamente nos renueve nuestras fuerzas y que también nos motive a que lo que Él nos ha permitido aprender o ser, lo pongamos en práctica y sea para beneficio nuestro. Yo no estoy en el grupo de aquellos maestros o de aquellas personas que enseñan que Dios hace todo por el ser humano. Yo no creo eso. Yo creo que Dios hace algo por el ser humano, pero creo que Dios nos ha permitido capacitarnos y nos ha permitido aprender. Creo que el trabajo en la fe, en nuestra vivencia espiritual, es mancomunado. Dios hace una parte y yo hago otra parte. Dios no lo puede obligar a usted a que se quede frente al obstáculo, a que permanezca en el campo de batalla. Dios no lo puede obligar a usted. Si usted quiere, puede retroceder y puede huir de los problemas. Hay personas que deciden quitarse en la vida y es una manera fuerte de huir, de irse frente a las circunstancias difíciles y optan por esa decisión. No es la mejor, jamás será la mejor, jamás será la mejor elección renunciar al camino de Dios. Al camino de Dios no me estoy refiriendo a una religión, no me estoy refiriendo a determinados ritos. El camino de Dios me refiero a una vida de bendición, a una vida de paz, a una vida de prosperidad, a una vida de salud. Ese es el camino de Dios. Cuando la gente vea eso en nosotros, tiene que anhelar querer acercarse a nuestro Dios. Y no que seamos perfectos, porque no lo somos. De hecho, esa es una de las más grandes bendiciones, no ser perfectos. Muchas personas, sin ser perfectas, creen que lo son y creen que pueden levantar el dedo acusador sobre las demás personas. Pues no lo somos, pero la idea no es que nos deleitemos en ese concepto de decir, no soy perfecto. La idea es no retroceder. La idea es
No perder lo que Dios nos ha permitido alcanzar. No perder lo que Dios nos ha permitido aprender. Lo que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido en Dios. Vea, si usted decide apartarse del camino de Dios, si usted decide retroceder, alejarse de Dios, va a ser una pérdida muy grande. No le estoy diciendo que Dios le va a caer con rayos y centellas y lo va a mandar al tercer pailón del infierno. Le estoy diciendo que cuando uno decide alejarse de Dios, pierde aquella parte de su vida que es la parte espiritual y es la parte que complementa lo material. Hay muchas personas que materialmente, físicamente, viven muy bien y eso es muy bueno, pero que tienen carencia espiritual. Cuando no consiguen cómo llenar esa área espiritual, se van detrás de cualquier teoría, creencia, a buscar esa llenura. Algunos lo logran, algunos se van tras los hábitos, tras los vicios, las adicciones. Sea lo que sea que está pasando en su vida, la motivación que le quiero dar a usted hoy es que no somos de los que retroceden. Somos de los que vamos adelante. Somos de los que a pesar de los obstáculos, a pesar que en ocasiones las cosas no nos salgan bien, a pesar de que en ocasiones pareciera que Dios se ha ido, que Dios no está en el planeta, que en el planeta hay injusticias, hay robos, hay violaciones, hay maltratos, hay abusos, como si no hubiera un Dios que gobernara, como si no hubiera un creador. Recuerde esto, Dios le ha dado la oportunidad al ser humano de elegir. El ser humano tiene libre albedrío y Dios no puede estarse metiendo cada vez que el ser humano hace con su vida lo que quiere. Para eso están los otros seres humanos, para que nos interpongamos y no permitamos las injusticias o lo que no es correcto. Pero para nuestra vida, que es lo que nos atañe, y es que de lo que de alguna manera tenemos control de nuestra vida, si es que así es, que todavía tengamos control sobre nuestra vida, que usted no dependa de nadie o de nada, porque eso sí sería fatal. Pero si usted tiene las decisiones claras para su vida, no retroceda, no retroceda. No se permita perder lo que usted ha conseguido con Dios. No se permita perder la sabiduría que Dios le ha dado. No se permita perder la paz que Dios le ha dado. Porque quizás puede dudar, pero no hay que retroceder. Quizás puede pensar, Dios no está, pero no hay que retroceder. Vea, cuando piense que Dios no está, acuérdese de todas las experiencias que usted ha tenido. Cuando ha ido a retiros, cuando ha estado en ayuno, cuando ha estado en vigilias, todas las actividades que le ayudan a uno a alimentar su espíritu. Recuerde eso, recuerde eso. Recuerde cuando Dios ha respondido las oraciones. Recuerde cuando Dios lo ha sanado a usted o a un familiar. Recuerde cuando todo estaba perdido y llegó una solución que nadie esperaba. Dios actuando en favor nuestro, en favor suyo. Ponga esto como un concepto para su vida. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no somos de los que retroceden, no somos de los que echan para atrás. Y ahí están los hombres y mujeres que en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos van a servirnos como ejemplo. Y ahí están todos, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, Samuel, el rey David, Salomón, los profetas, los escribas, Nehemías, Esdras, luego los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Santiago, todos ellos. Hacemos un panorama así de todo lo que está en la Biblia. Quizás todos ellos, los que les he nombrado, tuvieron crisis y tuvieron ganas de volverse atrás y de retroceder. Y puedo decir que hay algo que no lo deja a uno retroceder. Primero, la ayuda divina si uno la quiere. Y segundo, tener uno claro en quién ha creído. Tener claro uno quién es uno en Dios. Y de que estamos en el camino de nuestro Dios por una decisión que hemos tomado. Yo espero que cada uno de ustedes sea edificado con este mensaje. Si usted cree que es de bendición para otra persona, compártale el link y transmítale este concepto. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos los que vamos hacia adelante, hacia adelante. Recuerde que Raíces de la Fe es un proyecto que está compuesto por el trabajo y el apoyo de varias personas. Estamos trabajando varias personas en Raíces de la Fe
para la enseñanza de los martes. Ahora este jueves próximo va a empezar un microprograma, se llama La Biblia, va por Instagram y esperamos que a ustedes les sea de bendición. Y seguimos acá en Raíces de la Fe en Casa con la enseñanza de la palabra de Dios en contexto, para que usted sea edificado, para que usted sea fortalecido. Si usted quiere respaldar este ministerio, aquí en la descripción del video están las indicaciones cómo lo puede hacer. El equipo de Raíces de la Fe le da muchísimas gracias a ustedes por respaldarnos, por transmitir esta enseñanza. A todos, mil bendiciones. Recuerden que hay un correo electrónico al que nos puede escribir, raicesdelafe1@gmail.com. Nos puede seguir en Instagram y también nos puede seguir en Facebook. Puede escuchar las enseñanzas de los martes en iVoox o en Spotify. Así estamos también, Raíces de la Fe. A todos, mil bendiciones. Recuerden que no somos de los que retroceden. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.